¿Todo bien? Hoy quiero contarles de dos hermanos, una hermana y un hermano, murmurando de su hermano. Esa es la historia de Números, capítulo 12. Dentro de nuestro proyecto Reavivados por su palabra, para que cada día leamos, reflexionemos sobre un capítulo de la Biblia. Pero antes vamos a pedir la bendición de Dios. Señor Dios, que al abrir tu palabra puedas abrir nuestra mente y corazón para entenderla y nuestra disposición para aplicarla a nuestra vida. Te pedimos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. En el día de ayer nosotros vimos cómo el pueblo murmuró contra Dios. La historia de las codornices, ¿recuerdan? Pero en el día de hoy nos encontramos con una extraña historia. Capítulo 12 de Números. Dice versículo 1, María y Aarón hablaron contra Moisés por algo que Moisés había hecho en relación a haber tomado una mujer como su esposa, como su mujer. Decían, ¿solamente por Moisés ha hablado Dios? ¿No ha hablado también por nosotros? Detrás de esa función había celos, envidia del hermano. Inexplicable. Bueno, no tan inexplicable. La historia se repite, aún en nuestros días, problemas de familia, celos y envidia, aún entre los mismos componentes de una misma familia. Dice versículo 3, Moisés era un hombre muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Hay que tener envidia y celos de un hombre manso. Las personas mansas por lo general son atractivas, son dóciles, son serviciales, se ponen siempre a disposición de las personas. Es que difícilmente un manso genere suspicacias, sospechas, difícilmente un manso genere envidias y celos. Pero esto es lo que aconteció según la Escritura en la experiencia de Moisés, de Aarón y de María. Entonces dice que el versículo 5, que Dios descendió en la columna de nube, nuevamente lo que ya vimos en los capítulos anteriores, se puso a la puerta del tabernáculo, llamó a Aarón, llamó a María, se acercaron ambos, pidió que escucharan su palabra, les dijo que cuando era necesario un profeta, él se iba a manifestar, él se iba a aparecer en sueños, en visiones. Destacó la fidelidad de Moisés. Mencionó que iba a hablar con él cara a cara, en un encuentro cercano, bien personal, no con enigmas. Y entonces la ira, o sea, la extraña obra de Dios, la ira de Dios, que es la justicia de Dios, se encendió contra ellos, dice el versículo 9. El versículo 10 dice que la nube se apartó del tabernáculo y que tan pronto como la nube se apartó del tabernáculo, María se llenó de lepra y tenía la piel blanca como la nieve. Tan pronto como Dios se aparta de nosotros, nos enfermamos. Bueno, en realidad lo que Él hace al apartarse es aceptar lo que nosotros ya elegimos. Somos nosotros los que nos apartamos de Él. Somos nosotros los que nos alejamos de Él. Y Él simplemente acepta, respeta mi decisión, mi elección y mi voluntad. Por eso dice que tan pronto como se apartó, María se puso enferma. Y Aarón miró a María y vio que estaba leprosa y le dijo a Moisés, versículo 11, Señor, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado.
Aarón le echa la culpa a Moisés, no ponga encima este pecado. No fue Moisés el que puso encima ese pecado. El pecado era de ellos. Pero desde el jardín del Edén el hombre busca excusas. Desde el jardín del Edén el hombre coloca la culpa en el otro. Desde los orígenes y desde el inicio le echamos la culpa al otro. Aquí le están echando la culpa a Moisés. No pongas ahora sobre nosotros este pecado. Locamente hemos actuado, hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto. Versículo 13. Entonces Moisés clamó a Dios: te ruego, Dios, que la sanes ahora. ¡Qué oración! ¡Qué pedido! El que había sido ofendido, de quien habían dudado, ahora dice: Señor, te ruego ahora que la sanes. Solo un hombre de Dios puede hacer esta oración. Solo alguien que confía totalmente en Dios puede tener la fe, no como para exigirle, reclamarle, pero sí para tener la firmeza de decir: te ruego, te suplico, te pido, Dios, que la sanes ahora. Viene la respuesta. Dios dice: déjenla 7 días afuera, como expulsada, como sintiendo las consecuencias de su elección, de su error, de su pecado, y después de 7 días va a volver a la congregación. Versículo 15, así María fue expulsada del campamento durante 7 días, y el pueblo no siguió adelante hasta que María se reunió nuevamente con ella. Qué manera de tratar al que se equivoca en el camino. Un mensaje de reprensión, un mensaje de advertencia, un mensaje de amonestación. Dios no trata como la criatura trata. La criatura trata con celos. La criatura trata con desconsideración, con despropósito, con impaciencia. Dios trata con amor, con consideración, con paciencia. Estoy tal vez hablando a alguien que piensa que se equivocó. Si puedes reconocer que estás equivocado, entonces todo estará bien. El problema es si no quiero reconocer mi error y mi pecado. Mientras yo me mantenga sin reconocer mi error ni mi pecado, estoy en problemas. Pero si tengo la sensibilidad, la sinceridad, la honestidad de reconocerme pecador, de apelar al amor y a la misericordia de Dios, puedo asegurarte, no en mi palabra que no tiene valor, pero puedo asegurarte en la palabra de Dios que vas a encontrar un Dios comprensivo, un Dios perdonador, un Dios que desecha el pecado, pero que ama al pecador. Un Dios que ofrece perdón para mitigar la culpa del pecado, pero al mismo tiempo ofrece fuerzas para no continuar en el pecado. Esa es nuestra oportunidad. Paz del perdón y fuerzas para ser victoriosos sobre el pecado. Vamos a orar y después de la oración, en el silencio de este espacio, abre tu corazón delante de Dios. Plantea específicamente tu problema y espera específicamente la solución que Dios puede darte. Señor, reconocemos la necesidad que tenemos de ti. Por favor, manifiesta en tu presencia un milagro de paz, de perdón, de liberación de culpa
y de fuerza para ser vencedores. Lo pedimos, lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia, la palabra de Dios, es una carta donde nuestro Creador expresa su amor hacia la humanidad. Es una recopilación de textos que en un principio eran documentos separados, escritos por varias personas, todas ellas inspiradas por Dios. Primero en hebreo, arameo y griego durante un periodo muy dilatado y después reunidos para formar la Biblia cristiana. Está dividida en dos grandes secciones, el Antiguo Testamento con 39 libros y el Nuevo Testamento con 27. En la Biblia se desarrolla la historia de la salvación de Dios al hombre. En toda ella hay una línea conectora que une todo, Jesucristo. Es el personaje principal de la Biblia y el cual trae la revelación definitiva de Dios. Es considerada también el manual de nuestro fabricante. Es vital tener este ejemplar en casa y descubrir su valioso mensaje. Busca también en tu App Store o Play Store y encontrarás varias opciones. No olvides descargar también el aplicativo Reavivados por su palabra y sigue la secuencia de su lectura. La Biblia es la palabra de Dios. Qué momento, ¿no? Qué buen momento. Sentirse en paz con Dios, perdonados. Pero qué buen momento hacia el futuro también. Sentir la promesa de Dios, su fuerza y su poder para ser victoriosos. Que a lo largo de las horas de este día puedas vivir con la paz del perdón y con la fuerza del victorioso. Invita a otros para sumarse a este proyecto del estudio diario de la Biblia. Si en algo podemos ayudarte, con materiales, con visitas, con una oración, por favor, entra en contacto con nosotros. Y nos reencontramos mañana para seguir viajando por las maravillas de la Biblia, para seguir siendo reavivados por su palabra.